¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Córdoba Noticias. Sí, ya en la recta final de la semana. Tenemos muchas novedades para el día de hoy. La verdad que desde diferentes aspectos tenemos muchas cuestiones para comentarles, así que rápidamente la vamos a saludar a mi compañera Flavia Fochesato, con quien los estaremos acompañando por los próximos 60 minutos. Flavia, ¿qué tal? Muy buenos días, yo a la voz, a toda la gente que nos acompaña en el noticiero más federal de la provincia, en una jornada muy fría en donde registramos la mínima más baja en lo que va del invierno en Córdoba a raíz de encontrarnos en esta mañana con las altas cumbres completamente nevadas, una postal preciosa, pero que sí trajo mucho más frío del que se esperaba. Sí, sin dudas, sin dudas. Inclusive te digo de que el sol no es paliativo en el día de hoy, pero si te parece vamos a repasar algunos datos de las diferentes localidades que todos los días se prenden a Córdoba Noticias para informarse. Por ejemplo, en Córdoba Capital arrancamos con una mínima de 2 grados bajo cero y fíjense, para el día de hoy se espera una máxima de 13, o sea, no va a repuntar mucho la temperatura. No, y te digo, Joel, que la sensación térmica fue de alrededor de 5 grados bajo cero en Capital, muy frío se sentía esta mañana. Fíjate, en Mendiolaza, Sal si puedes, Unquillo, Villa Allende, las tres coincidieron con 3 grados bajo cero de temperatura mínima y para la máxima del día de hoy esperan 13 grados en las tres localidades, similares temperaturas. Nos vamos al sur de la provincia con Río Cuarto, donde amanecieron con una mínima de 3 grados bajo cero, 13 de máxima para el día de hoy. Jesús María también con valores un tanto similares, mínima de 2 grados bajo cero, máxima de 12. En Belville también apenas un poquitito más arriba, con una mínima de 1 grado bajo cero, una máxima de 13. Fíjate también lo que sucedía en Leones con 0 grados, días muy fríos, y sobre el final del programa vamos a estar repasando qué nos espera en el pronóstico extendido para este fin de semana. Eso lo vamos a develar en un ratito nada más, pero vamos a comenzar con la información a través de los títulos. Schiaretti presentó medidas económicas para el turismo. Junto al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, y el presidente de la agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, anuncian medidas para apoyar al sector turístico de toda la provincia. Interurbanos, acuerdo entre AOITA y las empresas. Las partes confeccionaron un nuevo convenio de pago y de protección de las fuentes laborales que se firmará hoy. El convenio cierra de algún modo el conflicto iniciado en los primeros días de marzo, aunque el servicio sigue suspendido por resolución provincial. 98 contagios nuevos en Córdoba. 30 casos positivos de coronavirus corresponden a Córdoba Capital y 67 al interior provincial. En las últimas horas murieron 2 personas, una de Vicuña Maquena y una de General Cabrera. El acumulado de contagios es de 5.077 en todo el territorio cordobés. Récord de fallecidos por coronavirus. Argentina registró 283 decesos en las últimas 24 horas. Además, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó esta mañana 6.693 nuevos casos positivos, con lo que suman 312.659 y 6.406 víctimas fatales en todo el país desde el inicio de la pandemia. Caso Blas Correas. Analizan imputar al conductor del auto. La Fiscalía, que investiga los hechos en el trágico episodio, considera que en principio tratar de trasponer un control policial como lo hizo el conductor del vehículo sería resistencia a la autoridad. La reforma judicial se tratará en el Senado. El proyecto de ley de reforma judicial impulsado por el Ejecutivo Nacional obtuvo este miércoles dictamen de comisión y será debatido en el recinto de la Cámara Alta la próxima semana. Protesta de trabajadores de salud. Con una nueva concentración frente al Ministerio de Salud de la provincia, el personal de la salud se volverá a manifestar hoy en reclamo por mejoras salariales y condiciones laborales. Además, rechazan el proyecto de creación de un colegio provincial de médicos. Los cordobeses son argentinos, somos lo mismo, lo dijo el presidente Alberto Fernández en el marco de la presentación de un plan de inversión en obras, donde una será la ampliación de la planta de Bajo Grande en la capital provincial. Con esta decisión, la provincia se ahorra 1.500 millones de pesos.
Persiste el incendio en Villa Albertina. El foco iniciado el pasado sábado continúa activo a pesar de las bajas temperaturas. Esta vez, las llamas se trasladaron a la región de Copacabana y sobre la ruta 17 hacia Ongamira. Y lo anticipábamos en los títulos, los importantes anuncios que dio hace instantes nada más el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, en conjunto con el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano. Una ayuda que va a venir desde el gobierno provincial, incentivos para intentar reactivar el turismo en la provincia y principalmente seguir posicionando a Córdoba como una provincia competitiva en materia turística. Esto decía el gobernador hace instantes. Es este bono para que haya incentivo al turismo interno. Este bono para que durante todo el año que viene los argentinos veraneen en nuestro país o tomen vacaciones en nuestro país aprovechando estas ventajas que les da la legislación nacional. Y esto es algo que, como también bien se explicó aquí, la pone a Córdoba en óptimas condiciones, porque somos el principal destino turístico de Argentina. Y porque además todos los estudios indican de que Córdoba es el lugar preferido por los argentinos. Entonces se trata de dotar al sector turismo nuestro, porque se van a vender anticipadamente los paquetes que van a tener duración para todo el año que viene, incluyendo parte de la próxima temporada, se empiezan a vender según lo que plantea el proyecto de ley, que tiene media sanción, a partir de que sea sancionada la ley, o sea que se van a estar vendiendo este año. Y eliminarle ingreso bruto hasta mayo del año que viene, dejar que no tengan que pagar lo que deben al Banco de Córdoba, reducirle la energía eléctrica, prorrogarle también hasta mayo del año que viene el impuesto inmobiliario y el automotor, significa darle más posibilidades de tener una oferta atractiva en precio a quienes vayan a hacer los que puedan. Decía el gobernador, a priori medidas interesantes y sobre todo necesarias. Exactamente, principalmente ligadas a seguir impulsando el turismo, pero también a brindar una asistencia al sector que, como bien sabíamos, hace tiempo ya venía pidiendo esta ley de emergencia al turismo que se está tratando, así lo decía justamente, hacía alusión a Alejandra Vigo, la diputada, que fue ella una de las principales impulsoras de este bono para intentar incentivar el turismo. Además de esto también, parte de las medidas que estaban solicitando, como por ejemplo exenciones a algunos de los impuestos, porque realmente se encuentra muy ahogado el sector. Sabemos que Córdoba es una provincia principalmente turística y realmente estas pérdidas pueden generar muchos conflictos, principalmente a futuro, porque hablábamos días atrás, a comienzos de esta semana, que la vacuna que permitiría una reactivación total del turismo estaría recién disponible para el primer semestre del año próximo. Sin dudas, y también es importante posicionarse como plaza. Córdoba ya lo es, pero en un contexto donde sabemos que el turismo interno va a ser la vedette de este verano. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a irnos a Belleville directamente para ya saludarlo al intendente de esa localidad, Carlos Briner, para hablar de diferentes situaciones que tienen que ver con la provincia, pero particularmente también con la ciudad. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia les saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días, Flavia, Joel, un saludo a todo Córdoba. Y bueno, adelante, gracias por tenernos en cuenta en el interior. Un placer podernos comunicar. Bueno, intendente, como primera medida, recién estamos compartiendo un tema que tiene que ver estrictamente con lo turístico, pero sí me gustaría relacionarlo con la gestión que se puede hacer desde un municipio, que a los sectores más golpeados se les pueda hacer exenciones impositivas, esperas y demás, particularmente en Belleville, cómo se ha estado trabajando, no solamente con el turismo, sino en general. Bueno, Joel, el tema, para hacer una apretada síntesis, Belleville fue pionera en este tema de la pandemia. Mientras se hablaba en la provincia del dengue, nosotros ya estábamos planificando la llegada del coronavirus, relevando todos los establecimientos públicos y privados, incluso el Departamento Unión. Creamos la comisión que después fue el COE local. Cuando se hizo el COE general nos anticipamos en 20 días
y planificamos una exención positiva comercial e industrial muy importante que todavía hoy se viene llevando a cabo en la pandemia en lo atinente a lo que son tributos municipales. Bueno, eso cayó muy bien en la sociedad, nos permitió tener una muy baja conflictividad a pesar de que fuimos y vinimos de fases en virtud del desarrollo de la pandemia, y esto puso mal a los comerciantes, que algunos ya ni siquiera pudieron abrir, levantar sus persianas. En lo atinente a la faz de turismo, esta es una ciudad turística de paso, porque está a mitad camino entre Córdoba capital, Rosario, a mitad camino entre San Francisco, Río Cuarto, o sea, estamos a 200 kilómetros cada una de estas capitales, de estas ciudades importantes. Por lo tanto, ciudad de paso, si bien tiene parque natural y le cruza el principal río de la provincia, que es el Talamochita o Tercero, no es una ciudad de estancia de turismo. Pero sí desde aquí se promocionan muchos lugares de turismo con la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol. Coparticipamos en muchos eventos provinciales. Bueno, eventos que ahora culturalmente están parados por lo menos en lo real, y estamos ingeniando las maneras de llevarlo adelante en lo virtual. Así que más o menos ese sería un primer enfoque de cómo está Belleville parada ante este problema. Intendente, en este sentido, usted recién hablaba también de la convivencia entre los ciudadanos y también la importancia de llevar adelante gestiones que ayuden a contener, imagino, la situación de incertidumbre que hay muchas veces en los ciudadanos. Días atrás, hace aproximadamente 15 días, se confirmaba que desde su municipio no se iba a adherir a la parte de las multas de las leyes por incumplimientos a las medidas sanitarias. Y en este sentido, la pregunta es, el principal desafío que tienen ustedes para mediar entre las disposiciones del gobierno provincial, el COE y los ciudadanos, ¿cuál considera usted que es? Nosotros tenemos un COE local constituido con otro nombre antes que se constituya el COE central, aclaro esto. Logramos la interacción entre el subsector público y privado de salud, cosa que en Córdoba costó. Quiero aclarar esto porque el interior no solo existe, sino tiene iniciativas. Acá la interacción es muy buena, la relación con la provincia es muy buena. Nosotros tomamos, la clave de lo que me preguntas vos, Flavia, es tomamos la parte de la ley que nos hace facultativo u optativo adherir, la tomamos por la negativa. Sencillamente porque la gente está cansada, hastiada, sin dinero, deprimida. Esto se ha hecho muy largo, esto no es culpa del presidente de la Nación, del gobernador, ni de los intendentes. Nos cuidamos, trabajamos, preferimos promover la educación, y acá está la clave. Hoy no tenemos caso de coronavirus nosotros. En el corredor 9 sí hay mucho o muchísima tasa de contagiados. Y bueno, pasamos por ahí. Yo sé que molesto esto, pero apostamos por la educación. Yo apuesto por un pueblo que a mí me sostiene y yo lo tengo que sostener, en mi obligación como gobernante. Claro. Y no estoy violando la ley. La policía acá puede hacer la multa a quien la viole y la debe hacer, y yo no me voy a oponer. Simplemente que no vamos a utilizar la estructura municipal para tirarles un peso más a la mochila de los ciudadanos. Sí. Sí, en relación a eso que están mencionando, bueno, aquí en Córdoba Capital sí rigen las sanciones económicas por incumplimiento, y la verdad, le soy sincero, cualquier persona que salga a la calle o un fin de semana se puede dar cuenta de que el respeto a la ley de muchos ciudadanos, la verdad que no existe. Bueno, al estar morigerada esta situación allí en Belleville, no adhiriendo la parte municipal, como bien lo acaba de explicar, ¿cómo es el comportamiento de los ciudadanos de su ciudad? Es muy bueno. Nosotros estamos insistiendo a través de los centros vecinales, de los medios de comunicación y de la vasta red que tiene el área de comunicación y prensa de nuestro municipio, y ahí fue mejorando con los meses el acatamiento a las normas. Va mejorando, la ciudadanía va tomando contacto, porque el haber vuelto atrás de fase, que se cierren la parte gastronómica, los bares, etcétera, por un tiempo, eso llevó a tomar más conciencia todavía. ¿Es óptimo? No, no es óptimo. Si ustedes recorren varios barrios, como yo recorro en Capital cuando voy por alguna actividad oficial, lo poco que voy en esta época, se ve el incumplimiento, la falta del barbijo, algunas reuniones así informales en la calle, bueno, cosas que no deberían pasar. Lamentablemente la gente está cansada y no se puede tapar el sol con la mano.
Así que nosotros, ¿qué hacemos ante esa gente? Insistimos que usen el barbijo, que se separen, insistimos y no nos cansamos de hacerlo. No queremos cargar más las arcas porque no sabemos la duración que va a tener esto y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Por eso, una de las propuestas que le hicimos al COE es un plan de contingencia para los enfermos crónicos. Todo lo que es cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de tratamiento prolongado, porque corremos el riesgo de tener una explosión de estas patologías en un futuro. Entonces, nosotros no es que tenemos una forma particular de llevar la pandemia, tenemos un COEX establecido, separado por área, la de bioseguridad, la de propagación, la de promoción, prevención, etc. Tenemos una excelente relación con todas las áreas del gobierno, pero entendemos que estamos gobernando con todas las de la ley. Así que, bueno, adelante y esperando que esto pase. No es excelente Belleville en el comportamiento. Y la policía provincial a los que lo tome los va a multar y está bien que lo haga. Pero nosotros no vamos a facilitar la parte de multa, sí la educación y la promoción del uso de toda la prevención. Soy médico y lo entiendo más que nadie. Y hoy acaba de morir un médico que formé en el hospital de Belleville con 42 años como terapista de coronavirus en la ciudad de Villa María, un colega y amigo. Entonces yo lo tengo más claro que muchos, pero no es la forma con un Estado muy exigente, muy vertical, porque trae mucho más miedo, el miedo baja las defensas y las consecuencias están estudiadas. Intendente, sin lugar a dudas, en primer lugar dar el pésame a esta persona que ha fallecido desde todo el equipo de Córdoba Noticias, pero por otra parte también destacar el trabajo mancomunado, coordinado y principalmente tomado tiempo para poder llevar adelante esta pandemia de la mejor manera posible si se quiere. Pero lo voy a llevar a otro ámbito, le quiero hacer una pregunta de una índole completamente distinta y es en relación a una pequeña opinión que nos pueda dar sobre este documental Super Bowl que ha puesto en relieve a uno de los inventos más importantes que ha tenido la localidad de Belleville con la pelota a válvula. ¿Cuál es la opinión de los ciudadanos de Belleville? Bueno, evidentemente el documental cae de una manera espectacular porque es el reinvento de la pelota sin tiento, con costura invisible, con la válvula de inflar y el inflador que se llama el Topoval en honor a las iniciales de Tosolini, Polo y Balbonesi, que la rediseñaron, que la FIFA está renuente a reconocerlo. Pero bueno, el invento es belvillense, el film cayó muy bien, lo facilitamos nosotros a Vaca Bonsai, la productora, hace 2 años aquí en el municipio y le pusimos a disposición toda la logística para que se ruede esa película. Así que ha caído muy bien, yo solamente vi el tráiler, el thriller, como se dice, no la vi completa, la tengo que ver. Y bueno, ahí entran desde ex intendentes, fabricantes, ex jugadores, está nuestra estrella Mario Kempes. Bueno, algo muy interesante para la ciudad y esperemos que sirva de motor para que esa área se revitalice un poco, porque es un área que obviamente al no estar el fútbol rodando en las canchas ni en los potreros, ha perdido ventas y ya venía mal. Sin dudas. Igual se hicieron ingentes gestiones en Buenos Aires para que ellos vendan pelotas a distintas ligas, lo cual están haciendo. Sin dudas. Una pelota muy famosa que muchos relatores, escritores le han dedicado tiempo. El propio Alejandro Dolina en sus relatos ha mencionado esta famosa pelota, con lo cual es una de las causas por las cuales Belleville es famoso, por así decirlo. Intendente, le agradecemos por estos minutos y gracias por su paso por Córdoba Noticias. No, bueno, gracias a ustedes, un cariño de acá de Belleville y ojalá podamos llegar todos a buen puerto. Tengamos confianza y cuidémonos, que va a pasar esto. Muchas gracias. Allí teníamos la palabra del intendente de Belleville, Carlos Briner, y nosotros vamos a continuar con más información a través de los títulos. Unquillo, 11 casos de COVID en trabajadores de salud. Se trata de personal que se desempeña en el Hospital Provincial Profesor José Miguel Urrutia. Se practicaron 232 hisopados a contactos estrechos y al resto del personal. Villa María se confirmaron 2 nuevos casos de COVID.
Hay 111 casos positivos desde el inicio de la pandemia y aún quedan 47 personas enfermas. El resto ya recibió el alta médica. Además, hay 190 personas aisladas. Río Cuarto, acciones sanitarias en un establecimiento porcino. Tras la confirmación de 4 personas con la enfermedad de triquinosis, se busca evitar nuevos casos por consumir carne y chacinados sin analizar antes la materia prima. Es momento de hacer la primera pausa en Córdoba Noticias. Ya venimos con más novedades. Con el inicio de la pandemia y a partir de que las personas mayores ya no pudieron asistir a los centros de día para preservar su salud, es que el intendente Martín Yarlora solicitó que se continuara con la contención de este grupo poblacional. Por lo tanto, se entregaron mensualmente módulos alimentarios. Y tratar de marcar un poquito la diferencia en los alimentos que no pueden faltar a los adultos mayores, como por ejemplo las frutas y las verduras. Mandamos huevos, mandamos quesos. Comemos lo que realmente nos hace falta, lo que nos hace bien. Y me hace recordar también cuando éramos niños, la comida que nos hacían nuestras madres en la casa. Aprendimos a disfrutar los momentos que siempre estuvieron ahí. Y ahora se sienten mejor que nunca. Mantén tu auto en forma en los talleres de ABEC, el concesionario oficial Citroën Peugeot más grande de la provincia de Córdoba. Número 1 en calidad de atención y servicio gracias a nuestros mecánicos y equipamiento especializado. Junto al stock de repuestos oficiales más grande del país para ambas marcas. Servicios programados, chapa y pintura, tren delantero, frenos y todo tipo de chequeos integrales. Que de tu auto se encargue un experto. El mejor servicio postventa Citroën Peugeot lo encontrás en ABEC. Durante la cuarentena, en Osacra te seguimos cuidando. Llama al 0810 44 44 364 y te brindaremos los servicios de teleconsulta por especialidad médica, urgencias y emergencias, médico a domicilio, sospecha de coronavirus. Quédate en casa, nosotras te cuidamos. Osacra. Un nuevo bloque en Córdoba Noticias para seguir informando sobre todo lo que pasa en Córdoba Capital y por supuesto el interior. Y en este caso nos vamos a ir directamente hacia el interior, más precisamente a la localidad de Villa María, porque finalmente se ha dado a conocer el inicio, un juicio histórico, el inicio de un juicio por bullying. Se trata del primer caso elevado a juicio en el país. Se trata de un caso que sucedía en el año 2013, en el cual son 3 las mujeres, en este caso, imputadas por un caso de bullying en una escuela. Fueron 3 las imputadas porque en su momento eran las únicas mayores de edad en este establecimiento. Finalmente la causa será elevada a juicio, lo que constituye, como decía recién, un hecho histórico a nivel nacional. Habla el abogado de la víctima, Marcelo Silvano, para dar mayores precisiones sobre el caso. Hemos conseguido de que se fije audiencia de debate para el día 4 de septiembre a las 9 horas. Probablemente se haga de manera virtual, o sea, lamentablemente no va a poder ingresar la prensa, no obstante seguramente estarán afuera de la sala de audiencias o del edificio de tribunales, porque con esto de la pandemia lamentablemente no se puede entrar, pero sí, efectivamente se hace el 4 de septiembre. Bien, ¿ya hay precedentes de este tipo de juicios en el país? No hay ningún precedente por tema bullying puro y exclusivo, no. El bullying es una lesión psíquica o psicológica, para que se entienda, producida a la víctima en virtud del acosamiento y el hostigamiento permanente
por parte de los autores. La pena no es una pena alta, pero sí es un ejemplo a los fines de que terminemos de una vez por todas con toda esta cuestión de lo que es el bullying, de lo que es la discriminación y de lo que es este tipo de cosas que lamentablemente en cuanto al bullying propiamente dicho que normalmente se produce, es normalmente con los chicos. Los chicos que son atacados por los autores de bullying, normalmente los autores son menores de edad, entonces no llegan a juicio ni pueden ser juzgados. En este caso, al haber tenido 18 años, porque fue el último año del secundario, pudimos lograr de imputar a las 3 chicas hoy que están imputadas. Como se lo habíamos prometido en el arranque de Córdoba Noticias, íbamos a hablar de la reforma judicial reflejada en toda la provincia de Córdoba, pero para conocer más detalles sobre esto y cuál es el nivel de incidencia, ya mismo la saludamos a nuestra compañera Caro Biderman. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Caro, ¿nos escuchás? Bueno, ahí ya vamos a tratar de tomar contacto con ella en un ratito nada más. Le decía, obviamente que para Córdoba Capital el impacto es directo porque es una de las sedes de lo que es la justicia federal argentina, en lo que se conoce en los tribunales de Wenceslao Paunero, aquí en Córdoba Capital, pero también puede tener incidencia en otros tribunales de otras ciudades de Córdoba. Vamos a conocer más detalles. Ahora sí. Caro, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Joel, ¿cómo estás? Muy bien. Así es, bueno, tenemos información vinculada a la incidencia que puede llegar a tener esta reforma judicial en diferentes jurisdicciones del territorio provincial. El senador Caserio estuvo en comunicación con el medio de San Francisco hablando sobre la incidencia que va a tener en este territorio. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La reforma judicial implica justamente una reforma en todo lo que son las jurisdicciones en donde se encuentran los fueros federales, ¿sí? Tanto como en Córdoba Capital tenemos a la justicia federal, San Francisco, Villa María, Río Cuarto también lo tienen. San Francisco es clave la justicia federal. ¿Por qué? Porque se encuentra en un territorio colindante con lo que es Santa Fe. Y bueno, constantemente tenemos información y noticias en donde por diferentes temáticas tanto la Policía Federal como la Justicia Federal terminan interviniendo. Bueno, Caserio fue crítico sobre uno de los puntos de la reforma y dijo que están trabajando para modificarlo. ¿Por qué? Porque en lo que sería la justicia federal penal, en el caso de esta reforma judicial, las personas que, digamos, están habitando San Francisco deberían realizar, en el caso de que tengan alguna implicancia, alguna cuestión que realizar vinculada al fuero penal, realizar estos trámites en Río Cuarto. Son más de 300 kilómetros que deberían transitar estas personas en el caso de que no se realice ese tipo de modificación antes de la aprobación de la ley. Ustedes saben, bueno, la cantidad de casos que terminan en la justicia federal y quitar estos espacios de discusión y de tratamiento de estas temáticas a territorios tan extensos y tan alejados traería realmente muchos inconvenientes para los ciudadanos de esta región. Sí, sin dudas. También hay que decirlo que es una justicia de excepción, entonces también no puede haber sedes en todas las ciudades y demás, pero se entiende el planteo y lo que mencionaba el senador también, ¿no? Claro, totalmente. Más allá de ser una persona que, bueno, está a favor de esta reforma judicial, marca este error y el trabajo que se está realizando. Y por supuesto para los habitantes del norte de la provincia de Córdoba, que habitan San Francisco, el departamento y la zona, la falta de presencia de la justicia federal penal sería realmente un trastorno a los hábitos que, bueno, ya han adquirido en estos tiempos. Y como decíamos, en esta zona hay muchos inconvenientes muchas veces al tratarse de una zona que se encuentra muy cerquita de Santa Fe. Hay constantemente, bueno, diferentes aprehensiones, mucho trabajo de la justicia federal por casos de narcotráfico, bueno, y esos son, por ejemplo, las causas más comunes en esta zona, pero bueno, justamente hablan sobre los conflictos que traería la falta de esta jurisdicción y un tema que aparentemente se va a estar revisando y tendremos noticias próximamente.
Excelente, Caro, te mandamos un saludo y nosotros rápidamente vamos a hacer una pausa. Ya en un ratito vamos a estar hablando más detalles sobre esta cuestión con la senadora Rodríguez Machado, que representa obviamente a Córdoba. Ya venimos. Nueva intervención urbanística en Campo de la Ribera de la capital. Juan Schiaretti y la ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Laura Jure, recorrieron las obras de urbanización y mejora de los espacios verdes en este barrio de la ciudad de Córdoba, que ahora cuenta con canchas de básquet, fútbol y bochas, pista de bicicross y una huerta. Además, se construyó una galería para ferias y kermés sociales y un playón deportivo con juegos y teatrino. Sembrado de césped, mesas, sillas y asadores. Entre todos podemos y hacemos más. Las vacunas previenen enfermedades. Recordá cuidar a los más chicos de la familia. Si tenés hijos o hijas en edad escolar o menores de 2 años, es importante que reciban las vacunas del calendario obligatorio. Revisa en sus carnets cuáles les corresponden este año y acércate a cualquiera de los 800 vacunatorios de la provincia. Consultá el más cercano en www.cba.gov.ar. Cuidemos la salud de los más chicos. Ministerio de Salud. Seamos responsables y solidarios, respetando la cuarentena para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quédate en casa, no son vacaciones. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Como se lo habíamos prometido en el arranque de Córdoba Noticias, íbamos a hablar de la reforma judicial, pero dándole el especial enfoque a nuestra provincia, cuáles son los intereses, cómo incide obviamente en Córdoba y también qué piensan nuestros representantes en el Congreso. Por eso ya mismo la saludamos a la senadora Laura Rodríguez Machado para empezar a hablar de este proyecto de ley. Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Joel y Flavia le saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal? Muy buenos mediodías y saludos a toda tu audiencia. Muy bien, la primera inquietud, me gustaría saber un primer concepto, una apreciación de lo que opina usted sobre la reforma judicial. Bueno, primero tenemos que entender que la reforma judicial no es solamente el tratamiento de este proyecto, que al día de la fecha todavía no encontramos el texto de las reformas que dicen en el día de ayer haberse firmado. Está circulando un despacho que la oposición todavía no ha logrado ver su texto final, su texto definitivo, por lo tanto no nos parece, por poner una palabra suave, absolutamente desprolijo decir que hay despacho sobre una ley tan importante que es un aspecto de la reforma judicial y todavía no haberlo podido leer. Pero más allá de eso, la reforma judicial es más que este texto. La reforma judicial implica también la decisión de crear este consejo consultivo. Entre sus destacados miembros está el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, quien la defiende en causas de corrupción con respecto a la venta de dólar futuro, y que esta comisión se va a expedir sobre otros aspectos, entre ellos la ampliación de los miembros de la Corte, la modificación de las mayorías y minorías, de cómo se elige el titular del Ministerio Público Fiscal, es decir, ver si Rafecas o quien esté en su lugar
va a ser designado por 2/3 de los miembros o por simple mayoría, y así una serie de medidas que se han venido tomando, como la presión que existe sobre Casal, el actual titular del Ministerio Público Fiscal, y además, sobre todas las cosas, no respetar los traslados que se hicieron en su momento durante la gestión anterior, conforme a derecho, y que ahora también están recibiendo un embate, nada menos ni nada más, sobre los 2 jueces que tienen a su cargo la causa de los cuadernos. Entonces, cuando hablamos de reforma judicial, es importante que la ciudadanía entienda que no solamente este proyecto, que no vemos el despacho, sino también este Consejo Consultivo de Abogados, monocolor, también el embate sobre el Ministerio Público Fiscal y también el no respeto de traslados realizados durante la gestión anterior. En este sentido, senadora, dos consultas le voy a hacer en una. Por un lado, si usted comparte la opinión de parte del arco opositor que intenta calificar a esta medida, a esta reforma, como un intento de lograr impunidad para las causas que tiene actualmente algunos de los miembros del Ejecutivo, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, por un lado, y por otro lado, su apreciación sobre el dictamen que obtuvo en la jornada de ayer en este plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia, porque sabemos que también había sido muy crítica de la forma a través de esta supuesta comisión fantasma, como lo mencionaba en su momento a través de sus redes. Bueno, en relación a su consulta, la primera cuestión que hay que decir sobre el dictamen sigue sin aparecer. Yo creo que ni los medios lo tienen. Normalmente cuando hay un dictamen, los dictámenes son públicos, lo conocen la prensa y lo conocen el resto de los senadores, aunque estén en discordancia del mismo. Y todavía no tenemos dictamen. Los medios de difusión no saben cuál es el texto final que se va a llevar al recinto la semana que viene, menos aún los senadores. Imagínense la incertidumbre que esto genera sobre esta reforma que se hace de una manera express, que se hace en un momento de pandemia, con sesiones telemáticas y con un apuro increíble donde no se han logrado los acuerdos de rigor que normalmente se logran frente a estos cambios tan sustanciales. Y si me preguntaba de la impunidad, fíjese lo que le digo, que está intentando aumentar los miembros de la Corte, creando una sala penal, y en esa sala penal van a terminar todas las causas de corrupción que van a ir pasando y que finalmente van a terminar en ese cuello de botella, que es nombrar nuevos miembros que van a decidir sobre, en última instancia, sobre las causas de corrupción que hoy están en curso. Senadora, en relación a la necesidad de una reforma del Poder Judicial, en eso me parece que hay acuerdos de toda la política, ¿no? Pero no este proyecto en particular. ¿Estamos de acuerdo? Como usted bien dice, hay un clamor no solamente político, sino de la ciudadanía en relación a mejorar la prestación de justicia, en relación a su morosidad, a la rapidez que deben definir sobre las causas de corrupción. Claro que sí que es un problema a abordar. Ahora, este proyecto en concreto no soluciona esa etapa tan esperada por la ciudadanía, sino más bien lo que hace es dar instrumentos al Poder Ejecutivo Nacional que de manera unilateral genere interposición entre lo que son el procedimiento habitual que nos hemos venido dando a través de las distintas normativas para designar solamente a través de sus decisiones a subrogar cargos que todavía no existen, porque la ley que en este momento está en tratamiento dice que se pueden poner al frente de causas a jueces o a camaristas solamente creando el crédito presupuestario de los mismos. Es decir, ni siquiera vamos a ver si tienen oficinas, si tienen despachos, dónde están funcionando. Solamente con tener el crédito presupuestario se puede subrogar encargos dentro de la justicia federal, lo cual nos parece increíble que en este momento estemos aprobando una modificación como esa. Senadora, le agradecemos por estos minutos y esta comunicación. De nada, muy buenas tardes. Allí teníamos la palabra de la senadora que representa a Córdoba, Laura Rodríguez Machado, dando sus apreciaciones. Obviamente pertenece a la oposición del gobierno nacional en cuanto al Ejecutivo, pero dando muchos argumentos que coinciden diferentes sectores también en cuanto a este tipo de reforma y las características que tiene. Es momento de seguir repasando más noticias a través de títulos.
Jesús María, incautaron 32 kilos de hojas de coca. Fueron encontradas en las ruedas de una grúa que trasladaba a una camioneta en la Ruta Nacional 9. 2 personas quedaron detenidas. La Bulash, 2 hombres detenidos por agredir a otra persona. Los agentes policiales, en el rastreo y aprehensión de los denunciados, procedieron a secuestrar un auto y un cuchillo de 20 centímetros de largo. Corralito, primer caso de coronavirus. Este vecino se encuentra en aislamiento absoluto, al igual que sus contactos, que además se sometieron a hisopados. Las autoridades decidieron retornar a la fase 1 de aislamiento. Hacemos una pausa más en Córdoba Noticias. Quédese, ya venimos con más novedades. Nos ponemos a tono con la música para recibirla a Nati Medina. La presentamos. Hola Joel, ¿cómo estás? Muy buen día. Vamos a acompañar esta mañana fresquita con una novedad muy interesante. ¿Te parece? A ver, contanos, a ver si levantamos un poco la temperatura, el calor, porque la verdad que está bravo el frío, ¿eh? Totalmente, está muy bravo el frío. Mira, ayer en el cumpleaños número 75 del Gitano, por supuesto que estoy hablando de Sandro, publicaron una canción inédita, No te vayas todavía. Así se titula esta canción, que va a formar parte, con algunas canciones más, de un álbum de canciones desconocidas del artista que va a editar Sony. ¿Cómo te parece, Joel, que fue la cocina o la creación de esta canción? ¿Qué opinas? Ay, ¿Cómo te imaginas que fue? Me vas a tener que dar pistas, porque ahí está complicado, Por supuesto, te lo cuento. Mira, esto hace unos 10 o 15 años atrás fue elaborado en un estudio casero de grabación en la casa de Banfield que tenía Sandro, y luego, por supuesto, fue rescatado por el sello y fue como reelaborado, reversionado por un productor que es de Charly García, Nelson Pombal, así se llama, que incluyó 12 músicos más. Y bueno, escuchamos también esta exquisita melodía a la que no nos tiene acostumbrados Sandro, con su rock and roll muy apasionado. Si te parece, podemos escuchar un fragmentito de esta canción, así la gente puede escucharla, ¿no? Dale, la compartimos, un pedacitito, dale. A ver. La más larga de la historia, que resiste la memoria, porque nadie se ha atrevido a amar así, No te vayas todavía, que la noche espera el día, y él no tiene mucha prisa por llegar. Bueno, la gente en la casa, Nati, diciendo, déjenlo sonar un poquito más. Bueno, después, a escucharlo después. Pero tenés más datos para contarnos, ¿verdad? Totalmente. Sí, por supuesto. Tenemos una agenda bastante cargadita dentro de lo que es Agencia Córdoba Cultura. Podés visitar la página escultura.cba.gov.ar y tenés para elegir, la verdad, el evento que quieras. Por ejemplo, ya nomás el sábado 22 lo tenemos al compositor y cantante Emilio Cervini, quien homenajeará al Día Internacional del Folclore, y podremos ver un streaming en vivo por las redes de Instagram de Agencia Córdoba Cultura. Totalmente gratuito y, por supuesto, lo más importante, desde casa. Así que te invito a que ingreses en la agenda y elijas el evento que quieras. Excelente, Nati. Te mandamos un saludo y muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.
Muy bien, bueno, así la teníamos a nuestra compañera Nati Medina hablando de los espectáculos y contándote un poco qué podés planificar para este fin de semana. Vamos a continuar con la información y nos vamos a la ciudad de San Francisco. Y cuando nosotros nos referimos a que es importante, por supuesto, el comportamiento del ciudadano en cuanto a las normas de seguridad y de salud para prevenirse por el coronavirus, también nos referimos a que el Estado tiene que tener un rol activo. Específicamente sobre esto se refiere la siguiente nota. San Francisco en particular ha adquirido 500 test rápidos para hacer justamente los testeos y prevenir el COVID-19. Gracias a Dios, hoy San Francisco no tiene virus comunitario y es por eso que hicimos una apuesta mayor en trabajar en conjunto con la provincia, porque la provincia también está enviando testeos para hacer a la comunidad. Y nosotros desde el gobierno municipal hicimos una inversión para la compra de los test para que podamos seguir controlando o viendo cómo funciona dentro de la ciudad si tenemos virus comunitario o no. En esto va a ser un trabajo que vamos a hacer con las distintas empresas que vienen de afuera o son comercios que tienen actividad fuera del departamento o dentro del departamento para hacerles el testeo para tener un mayor control. Y también en distintos lugares de la ciudad, tanto sea como barrios, como restaurantes o en alguna actividad que se realicen, se va a hacer el testeo y de ahí vamos a poder ver cómo está nuestra comunidad. Vamos a hablar de los deportes y lo presentamos al señor Ricky Vázquez. ¿Cómo estás, Joel? Muy buen mediodía para vos. Muy buen mediodía para ti. Córdoba Noticias. Simplemente comentarte que hay novedades con respecto a un montón de deportes que se han flexibilizado en las últimas horas. El Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia ha emitido ya, si ustedes ingresan en la página cba.gov.ar, en la parte del coronavirus, los protocolos correspondientes. Una semana en la cual, recordemos, venimos con la flexibilización de los gimnasios y de los natatorios. Bueno, hay una lista realmente muy importante. Se da cuenta aquel que practica el deporte porque no es que se van sumando los protocolos a medida que se van habilitando, sino que quedan todos mezclados, ¿no?, en el detalle de los deportes que van siendo habilitados. Por eso digo que el que está atento siempre se da cuenta de cuáles son los deportes, en este caso, que tienen la posibilidad de volver a practicar. Pero te voy a dar los detalles, en este caso porque son a lo que es ya natación y gimnasios. Se le suma gimnasia rítmica, artística y aeróbica, judo, motocross, boxeo, en realidad es motociclismo, no es motocross, hago la salvedad porque es muy importante, es muy diferente uno del otro, así que es motociclismo, boxeo, remo doble, artes marciales mixtas, taekwondo, animación y porrismo, cheerleading, digamos, ¿no? En inglés, físico-culturismo, pelota paleta con 4 jugadores y beach volley. Bueno, todos estos deportes son los que se han flexibilizado, ahora están terminando de establecer bien los detalles finos de cómo se van digamos, a anunciar oficialmente. Y digo esto porque, por ejemplo, en boxeo todavía no tenían demasiados detalles. Esta mañana hablaba un ratito con Carlos Tello Hijo, uno de los referentes del deporte aquí en Córdoba, y me decía que, bueno, que cada uno viene entrando en su casa, la gran mayoría intenta hacer lo que puede y ahora hay que esperar, ver, porque, por ejemplo, polideportivos como el Municipal Corral de Palos, donde trabajan mucha cantidad de boxeadores, ahora depende de la municipalidad, que a propósito de esto es el ente que hace los controles sobre que se cumpla el protocolo, ni más ni menos. Doy fe, he hablado con muchos protagonistas que en todos los deportes que se han ido flexibilizando de la municipalidad han estado haciendo los controles pertinentes y evaluando que se cumplan los protocolos. Hay que ver después si eso se va repitiendo en el tiempo, si no es solamente en el arranque, porque el problema, como siempre, es la cuestión de relajarse, Joel. Así que bueno, pero es muy importante esto que está pasando y recordemos que todo lo que acabo de contar impacta en toda la provincia de Córdoba, cada uno se va adecuando de distinta forma. En Morteros, por ejemplo, es otro de los lugares donde tanto el 9 como tiro han optado por la calistenia en varios de sus deportes para sumar a los socios. Entonces, bueno, cada uno va adaptándose a medida que puede, Joel, y esa es la novedad de las últimas 24 horas. Lo más importante es la cantidad de deportes. El boxeo en particular, por ejemplo, recién el próximo lunes se está armando una suerte de evento
para hacer el anuncio oficial por parte de la Agencia Córdoba Deportes. Así que, bueno, por más que haya estado flexibilizado desde hoy, va a ser tranqui, paulatino, pero recién el lunes va a haber acción, si se quiere, para hacer imágenes nosotros incluso desde la prensa. Excelente. Bueno, Ricky, te agradecemos. Obviamente la seguimos mañana con más novedades en lo que será el cierre de la semana. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y no se olvide que el Cholo Guiñazú volvió a Talleres, va a ser ayudante de campo de Alexander Medina, que es otro de los grandes títulos que dejó la jornada de ayer. Y también Talleres tiene un nuevo refuerzo. Haga hincapié en un jugador que llegó de Ecuador, que se llama así, por eso lo digo, hincapié de apellido. Es un jugador juvenil que tiene gran registros en divisiones inferiores y es más de la política del club, que ha hecho esto de buscar créditos a futuro que después le dé una gran rentabilidad. Fuerte abrazo, que sigan ustedes con las noticias. Excelente, Vázquez. Bueno, allí lo tenemos a nuestro compañero de deportes y vamos a volver con Flavia Fochesato, que tiene más novedades. Exactamente, Joel, en este caso te invito a que vayamos directamente a las calles porque nuestro compañero Nahuel Granja tuvo la posibilidad de hablar en exclusiva con el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, tras lo que fueron los importantes anuncios en materia turística hace instantes nada más. ¿Cuáles son puntualmente los beneficios que van a aplicar al sector? Un poquito repetir los números que te daba recién. Y bueno, y si puede dar algún ejemplo de cuánto es en términos reales que va a ser beneficiado lo que supongamos un emprendimiento en los medios de la provincia de Córdoba. Sí, estas son una continuidad de los beneficios que ya habíamos anunciado. En la anterior oportunidad habíamos mencionado el impuesto inmobiliario automotor, patrimonial, que es un costo fijo para estas empresas. La cuestión tarifaria, es que paguen por el servicio y algunos beneficios que tengan una flexibilidad por parte del Banco del Fondo. A eso se le agrega en esta oportunidad el otro impuesto importante que cobra la provincia, que es ingreso. Mantenemos lo de los impuestos patrimoniales, mantenemos lo de las tarifas, mantenemos lo del Banco de Córdoba, todo prorrogado hasta mayo del año que viene, y a partir de ahora todas estas empresas no van a pagar ingresos brutos. Si se trata de monotributistas, dejarán de pagar el componente provincial de monotributo a partir de septiembre. Si son empresas ya de tamaño mediano o grande, que hacen facturación, digamos, declaración jurada y pagan un porcentaje de su venta. Bueno, hasta allí algunas frases nomás de lo que decía el ministro Giordano sobre algo que desarrollamos en el arranque de Córdoba Noticias y que tiene que ver con exenciones impositivas y demás para el sector turístico, que sin dudas está y estará por los próximos meses bastante golpeado. Vamos a darnos una vuelta por las ciudades de manera virtual para contarles cómo va a estar el tiempo mañana en el arranque del fin de semana. Por ejemplo, para Córdoba capital, mañana mínima de 0 grados, máxima de 19. Sube un poco la temperatura, pero no tanto, porque el sábado fíjense que se retrae. Mínima de 2 grados bajo cero, máxima de 18. Localidades en donde va a subir un poquito la temperatura y tendremos temperaturas sobre cero, como por ejemplo en Mendiolaza, que para este viernes tendrán 1 de mínima, 17 grados de máxima. Para el sábado va a subir solamente un gradito la máxima con 18 grados. Villa Carlos Paz, que se va a mantener en 1 grado de mínima, 16 de máxima, sube un poquito la temperatura para el sábado con 2 de mínima, 18 de máxima. En la querida La Falda para mañana, mínima de 0 grados, máxima de 14. Para el sábado repunta un poquitito más la temperatura. Fíjense, mínima de 2 grados, máxima de 16. En Río Cuarto mañana va a estar muy frío, 1 grado bajo cero de mínima, máxima de 17, 4 y 18 para el día sábado en lo que será ya propiamente el fin de semana. Jesús María también va a estar muy, muy frío. Río Tercero, una de las localidades que mañana tendrá más frío, 2 grados bajo cero de mínima, 17 de máxima, sube un poquito para el sábado con 3 de mínima, 18 de máxima. En La Calera, por ejemplo, 1 de mínima, 18 de máxima para este viernes. Y después coincide también La Ulaye con San Francisco con 2 de mínima y 16 de máxima. Hecho el repaso del pronóstico extendido, es momento de despedirnos. Flavia, nos volveremos a encontrar mañana.
Claro que sí, porque hay muchísima más información para seguir compartiendo con ustedes y principalmente mañana analizaremos los anuncios que van a quedar pendientes de esta jornada. Así que mañana nos reencontramos con más información. Mañana la última edición de Córdoba Noticias de esta semana. Los esperamos. Chau, chau.